La segunda pregunta tiene que ver precisamente con el Tratado de Libre Comercio. Como sabemos, el Tratado de Libre Comercio, ahora conocido como TEMEC, inició en 1994 con Carlos Salinas de Gortari, cuando obviamente con intenciones diferentes a las que se han planteado tanto el gobierno de López Obrador como el suyo. Este tratado, a la hora de negociarse mediante el TEMEC, la participación del entonces candidato o presidente electo López Obrador determinó que hubiera modificaciones. Por cierto, déjeme presumir que fue un compañero del Centro de Estudios quien alertó al presidente a través de Manuel Bartel del capítulo energético, donde había un capítulo extensísimo que daba muchas concesiones a Estados Unidos y simplemente se evitó poniendo la frase de que México era soberano en esa materia. Tengo aquí datos del Banco de México que me llamaron la atención porque dice que la balanza comercial de diciembre de 1994, de enero de 1994 a diciembre de 2024, México tiene un déficit de 172.602 millones de dólares. Esto como antecedente. La pregunta concreta que le quiero hacer es si bien puede haber puntos beneficiosos de este acuerdo que viene desde 1994 respecto de los intereses de México y de su pueblo, ¿su gobierno analizará en profundidad o ya analizó los posibles inconvenientes que tiene el tratado respecto de los intereses de México? Es distinto el tratado que se firmó en el 2020 del de 1994. El tratado del 94, además de estar vinculado a todas las orientaciones de los organismos financieros internacionales para que México tuviera un modelo de desarrollo neoliberal, tenía un elemento central que era utilizar a México con una ventaja competitiva, la mano de obra barata. Y eso le hizo mucho daño al país, porque fue el periodo en donde el salario mínimo no creció. ¿Cómo puede un gobierno asumir que tu ventaja competitiva son los salarios de hambre de tu pueblo? Eso cambió en el 2020, porque a partir del 2018 comenzó a incrementarse el salario mínimo y con ello el salario medio del país y con ello la disminución de la pobreza, además de los programas de bienestar y de otras acciones que se han desarrollado, y con ello también la disminución de las desigualdades o la reducción de las desigualdades. Entonces es distinto el marco en el que se firma uno y el otro tratado. En el 2026 viene una revisión, que es una revisión menor, y nosotros creemos que se va a dar esta revisión en acuerdo con el gobierno de Estados Unidos y de Canadá, porque ha sido benéfico el tratado para los tres países. Entonces, la diferencia sustantiva es que cambió el régimen en México también y que ya no es la integración perdiendo soberanía, que eso era lo que existía antes. Nosotros defendemos a México como país libre, independiente y soberano, con un socio, con dos socios comerciales, Estados Unidos y Canadá. Muchas gracias. En una próxima conferencia, ¿será posible ofrecer información puntual, específica, sobre el contenido nacional de las exportaciones mexicanas? Porque también hay mucho de maquila o de las grandes corporaciones que se afincaron en México, y creo que sería un dato interesante que al menos yo no tengo. Sí, es distinto también porque se apostó por la maquila en la época del primer tratado. La maquila entendida como, de nuevo, se importa todo de Estados Unidos, se maquila en México porque hay mano de obra barata y se exporta. Ese era el objetivo de entonces. Ahora no, la inversión extranjera directa tiene cadenas productivas en nuestro país.
Una de las mayores inversiones en México ha sido la industria automotriz de empresas de Estados Unidos, que tienen cadenas productivas en México, es decir, hay acero que se produce en México, hay vidrio que se produce en México, hay componentes de autopartes que se producen en México por empresas nacionales. Lo que queremos nosotros pues es aumentar esa cadena productiva de producción nacional, incluso desde las pequeñas y medianas empresas para la fabricación final de distintos bienes y también de servicios. Entonces, es distinto. México hoy es el tercer país en formación de ingenieros e ingenieras en el mundo. Vean nada más lo que eso significa. O sea, que no en cualquier país puedes instalar semiconductores, porque requieres personas con calificación, con formación en ingenierías diversas. No solo ingenierías, pero principalmente. Y no por eso vamos solamente a formar ingenieros e ingenieras, también queremos historiadores, también queremos filósofos, queremos que México tenga a sus jóvenes en las universidades y que podamos seguir formando desde científicos hasta humanistas y artistas. Eso es lo que hace todavía una potencia mayor de nuestro país. Pero es distinto el modelo neoliberal a el humanismo mexicano y cómo bajo este nuevo régimen y modelo se aprovecha la relación con Estados Unidos y Canadá por la integración económica que existe, pero con una visión completamente distinta. Ponemos por encima de todo el bienestar del pueblo de México.